necesita de sus Fuerzas Armadas para atender este problema grave de la inseguridad y de la violencia. La Guardia Nacional no tiene aún la capacidad estratégica para dar resultados. El presidente Andrés Manuel lo acepta y lanza un decreto para que ahora el Ejército y la Marina coadyuven en labores de seguridad pública. El proyecto de López Obrador consiste en integrar las actuales policías militar, naval y federal en un nuevo cuerpo bajo mando militar que se denominará Guardia Nacional. Grupos pro derechos humanos cuestionaron este plan, señalando que desde 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón militarizó la lucha contra el crimen organizado, aumentaron tanto la violencia como las violaciones de los derechos humanos. Es muy importante. ¿Qué dice? Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, no militar. Es esa necedad de meter al ejército a donde no debe de estar y poner en riesgo al país. Seriamente, analicen, porque sí se va a militarizar al país. Esto viene aceitándose desde hace varios sexenios, es una política de seguridad. Hay una violación de derechos humanos en este país que se intenta legalizar con esta ley, que se intenta fortalecer al darle más poder a las fuerzas militares. Con mucha responsabilidad digo que prácticamente esta sería la puerta a instaurar un fascismo en nuestro país. Sin embargo, el presidente Juárez sabía que no podíamos apostar a una república militar, sino a una república civilista. Esta es una enseñanza mayor, nos debe de servir para entender que no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. Van más de 10 años, y no podríamos decir únicamente 10 años, sino desde la época de los 70s, en donde el papel del ejército ha sido en muchas ocasiones desastroso en materia de violaciones a los derechos humanos. Ellos no están preparados para enfrentar labores de seguridad ciudadana, porque eso tiene que ser realizado por fuerzas civiles. Ahora van a militarizar al país. Es dejar al presidente y a su ejército libres sin ningún control. La voluntad de los Estados Unidos es que los ejércitos de América Latina cuiden a sus empresas mineras, a sus empresas petroleras, a sus empresas eléctricas. Y si ustedes aprueban esta ley, pues ya vamos a ser los reos de las Fuerzas Armadas. ¡Paso! ¡Yo! Miles de elementos de las Fuerzas Armadas se dieron cita para una recepción inédita con el presidente electo este 25 de noviembre. Eso es lo que estamos proponiendo. Unirnos para darle paz y tranquilidad a nuestro pueblo. Sobre su plan de crear la Guardia Nacional, López Obrador explicó a los soldados cómo plantea disponer de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, si se respeta la Constitución, solo dispone para tareas de seguridad pública de cuando mucho 20,000 elementos. Por eso, con toda claridad, transparencia, estamos presentando una reforma a la Constitución.